Hola, bienvenidos a este video. Soy Aníbal Chávez Torres y voy a explicar el manejo de la sentencia if para implementar decisiones en nuestros programas escritos en lenguaje C#. La sentencia if es muy común, está prácticamente en todos los lenguajes y su función es permitirnos introducir saltos o bifurcaciones en la ejecución del código del programa. Normalmente, las sentencias de un programa se ejecutan de forma secuencial, comenzando en la primera y avanzando una a una hasta la última. Sin embargo, cuando introducimos estructuras de decisión, podemos alterar esa forma de ejecución. Y cuando el programa encuentra una sentencia de decisión, va a evaluar la condición y dependiendo del resultado de esa evaluación, va a continuar ejecutando la siguiente línea o va a dar un salto para ejecutar una línea que está en otro lugar del código. La sentencia if tiene la siguiente forma: if y entre paréntesis una condición. Una condición es una expresión relacional o una expresión lógica que nos debe devolver un valor verdadero o falso. Si el retorno de esa condición es verdadero, entonces se van a ejecutar las sentencias que tenemos asociadas al if. Una decisión simple solamente tiene la evaluación de la condición y las sentencias vinculadas al caso verdadero. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable número y le asignamos el valor 13. Ahora vamos a establecer una estructura de decisión que consiste en evaluar el número y si este número es mayor o igual a 0, mostrar un mensaje indicando que el número es positivo. Entonces, cuando llegamos al if, vamos a evaluar el valor de la variable, en este caso es 13, y decimos 13 mayor o igual que 0, verdadero, por lo tanto se ejecuta esta sentencia y nos va a mostrar el mensaje número positivo. Si el número fuera negativo, entonces esto daría falso y sencillamente la ejecución del programa continúa después de cerrarse la estructura de decisión. También podemos implementar decisiones dobles. Una decisión doble tiene dos partes: una sentencia o un bloque de sentencias asociado al valor de la condición verdadero y otra sentencia o bloque de sentencias asociado al valor de la condición falso. Entonces, si la condición genera un valor verdadero, se ejecuta el primer bloque de sentencias. Si la condición genera un valor falso, se ejecuta el segundo bloque de sentencias. Y la forma de la decisión es esta: if condición y enseguida las sentencias asociadas al valor verdadero. Luego viene la expresión else, si no, y el segundo bloque de sentencias que se asocia al valor falso. Veamos un ejemplo. En este caso, el mismo ejemplo anterior, pero le vamos a colocar una decisión doble. Entonces, tenemos el número, le asignamos un valor, evaluamos el valor de ese número. Si es mayor a 0, ejecutamos esta sentencia y mostramos el mensaje número positivo. Si no se cumple que sea mayor o igual a 0, pues significa que es negativo. Y por tanto vamos a la parte else de la estructura y mostramos este mensaje indicando que el número es negativo. Entonces, si el número mayor o igual a 0, muestra un mensaje número positivo. Si no, muestra un mensaje número negativo. En este caso tenemos una decisión doble porque tiene las dos alternativas de ejecución. ¿Cómo escribimos las condiciones? Habíamos dicho que las condiciones son expresiones relacionales o expresiones lógicas. Entonces, miremos cómo escribimos el primer tipo de expresiones, que son las relacionales. ¿Sí? Una expresión relacional establece una comparación entre dos valores, entre dos variables o entre una variable y un valor. Lo más común es que se comparen variables con valores. Los operadores relacionales son igual, mayor o igual que, menor o igual que y diferente. Para colocar una condición en la que evaluamos si dos valores son iguales, utilizamos doble signo de igual.
porque si utilizamos solamente un signo de igual, lo que estamos haciendo es una asignación, no una comparación. Y para decir que es diferente, utilizamos el signo de admiración, que en realidad significa negación. En este caso, en vez de diferente, estaríamos diciendo no igual. Entonces, mediante estos operadores podemos construir nuestras expresiones relacionales, que son las que nos van a servir como condiciones en las estructuras de decisión. Miremos los ejemplos. Aquí tengo si número igual 5, si edad mayor o igual a 18, si el divisor, entendemos que es una variable, no es igual a 0, no es igual a 0 o es diferente de 0. Entonces, estos son ejemplos de expresiones relacionales que podemos utilizar para implementar nuestras decisiones. Y también podemos utilizar expresiones lógicas. Entonces, ¿en qué caso establecemos condiciones lógicas? Cuando necesitamos utilizar más de una condición. Entonces, si necesito utilizar más de una condición para tomar una decisión, voy a utilizar una expresión lógica. Y las expresiones lógicas no son otra cosa que expresiones construidas utilizando los operadores lógicos. Los operadores lógicos son y, o y no, que normalmente los utilizamos en inglés como and, or y not. Para implementar este tipo de expresiones en C# utilizamos el doble ampersand para indicar y, la doble barra vertical para indicar o y el signo de admiración para indicar no. Recordemos que si utilizamos la conjunción o el operador y, las dos partes que se unen con este operador deben ser verdadero para que la expresión sea verdadero. Mientras que si utilizamos el o, una de las dos partes tiene que ser verdadero para que el resultado general sea verdadero. Y el no nos va a negar el valor de la expresión que tenemos al lado. Entonces, miremos los ejemplos. Si yo escribo nota mayor o igual a 0 y nota menor o igual a 5, para que esta expresión me genere verdadero, deben cumplirse las dos partes de la expresión, es decir, que nota sea mayor o igual a 0 y a la vez sea menor o igual a 5. El segundo ejemplo está utilizando o. Cuando utilizamos o, basta que aunque una de las dos partes sea verdadero para que el resultado de la expresión sea verdadero. Si decimos edad menor a 11 o estatura menor a 1,50, basta con que la edad sea menor a 11 y ya la expresión es verdadera, o con que la estatura sea menor a 150 para que sea verdadero. Solo una necesita ser verdadero y el resultado será verdadero. Y en el último caso, tenemos nota mayor o igual a 3. Entonces aquí estamos negando. Significa, si la nota es 4.5, aquí nos daría verdadero, pero al negarla tendríamos que la sentencia es falsa. En otras palabras, si decimos si nota no es mayor o igual a 3, estamos preguntando si la nota es menor a 3. Otra forma de utilizar las estructuras de decisión es colocando una dentro de otra en aquellos casos en que después de evaluar una condición tenemos que evaluar otra. Cuando disponemos las estructuras de esta manera, decimos que tenemos sentencias anidadas. Entonces, ¿qué significa sentencias anidadas? Que dentro de una estructura de decisión podemos incluir una segunda y, si es necesario, una tercera y una cuarta. La forma de utilizar las decisiones anidadas es esta. Tenemos la condición 1. Si esta condición se cumple, entonces vamos a evaluar una segunda condición. Y si esta se cumple, pues vamos a ejecutar las sentencias. Entonces, para que estas sentencias se ejecuten, necesitamos que se cumpla la condición 1 y que se cumpla la condición 2. Ahora, si evaluamos la condición 1 y no es verdadera, no se cumple, entonces vamos por acá, por else, y podemos tener también una estructura de decisión que evalúa la condición 3.
Si la condición 3 se cumple, ejecuta esta sentencia. Si no se cumple, pues puede que haya un else o puede que no lo haya. Entonces, para que se cumpla este conjunto de sentencias, debe cumplirse que es verdadera la condición 3, pero no es verdadera la condición 1. Como ejemplo de sentencias anidadas, vamos a escribir una estructura de decisión que nos permite identificar el número mayor entre tres números. Entonces vamos a colocar los números en las variables a, b y c y ahora vamos a evaluarlas para identificar cuál de ellas tiene el valor más alto. Entonces comenzamos preguntando si a mayor que b. Si se cumple que a es mayor que b, vamos a preguntar si b es mayor que c. Si se cumple que a es mayor que b y b es mayor que c, entonces decimos que el mayor es a. Ahora, puede ser que a sea mayor que b, pero no se cumple que b sea mayor que c. En ese caso nos vamos acá a else y vamos a colocar otra condición donde preguntamos si c es mayor que a. Sabemos que a es mayor que b, pero dado que b no es mayor que c, vamos a preguntar si c es mayor que a. Si se cumple esta condición, entonces el mayor es c. Ahora, puede ocurrir que a no sea mayor que b. En ese caso venimos por acá al else y vamos a obtener otra decisión donde preguntamos si b es mayor que c. Entonces, si a no es mayor que b y b es mayor que c, el mayor de los tres será b. Ese es un ejemplo de una estructura de decisión anidada. Bien, ahora vamos a implementar esta estructura que hemos visto en nuestros programas en C#.